Muy buenas noches. Ante todo, quiero darle las gracias a la Comisión de Lactancia Humana de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por la invitación. Gracias a ustedes por estar esta noche por acá acompañándonos. Y en efecto, como nos dijo la doctora, vamos a hablar hoy de relactación, una estrategia para recuperar y mantener la lactancia. Es un tema que realmente es a veces poco conocido, pero realmente sencillo cuando lo manejamos para poder ayudar a los padres, a las madres con deseo de lactar y al núcleo familiar a recuperar la lactancia materna. Y vamos a comenzar diciendo, pues que la leche materna, ustedes sabemos que es el suministro de un líquido que se define como un fluido complejo compuesto por macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, con micronutrientes y vitaminas, oligoelementos y factores inmunológicos. O sea que es un líquido vital muy completo. Y que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna en forma exclusiva los primeros 6 meses y al menos los primeros 2 años de vida de forma complementaria con la dieta. Entonces, la lactancia materna debe de ser deseable tanto para niños como para la madre. O sea, todo niño tiene su deseo de lactar y de alimentarse de su madre porque es un acto fisiológico y toda madre tiene la voluntad y la confianza en lactar. Pero ¿es esto realmente 100% cierto? Pues no, tenemos algunas eventualidades como son las barreras socioculturales, donde algunas causas como la familia, como las creencias, pueden interrumpir nuestro deseo de lactar o de que la madre lacte. Entonces, más allá de las causas biológicas o médicas, tenemos que tomar en cuenta o en consideración los eventos socioculturales. La OMS y la UNICEF promueven la práctica de la lactancia a través del apoyo de la iniciativa Hospital Amigo de los Niños, introduciendo 10 pasos hacia la lactancia feliz y natural en las maternidades y clínicas donde se atiendan partos. Y esto depende de la capacitación del personal en lactancia materna con una buena consejería de lactancia materna. Aquí no queremos hacer mucho énfasis en esto porque no es el tema de hoy, pero quiero repasar rápidamente el paso 4: ayudar a madres a iniciar la lactancia en la media hora inmediata después del parto, no dar biberones ni chupetes o chupones a los niños y auspiciar la formación de grupos de apoyo a la lactancia en comunidades y referir a las madres a estos grupos cuando sean dadas de alta en el hospital, incluso desde el mismo hospital, el apoyo de la madre. Entonces recordemos que el apego precoz es la técnica que permite establecer el vínculo madre-hijo y que es la característica de los mamíferos, que depende de los sentidos, olfato, tacto y oído, y que brinda seguridad al bebé y a la madre en una relación armónica, la relación vínculo madre-hijo. Entonces, ¿por qué abandonamos la lactancia materna? Pues una de las causas es la falsa o la creencia de la disminución de la producción de leche, la falsa creencia en la disminución de la producción de leche. La suspensión de la lactancia también puede deberse a patologías maternas o hospitalizaciones del niño o de la madre, que también pueden ser falsas contraindicaciones. ¿Por qué fracasa la lactancia en este sentido? Entonces, va de la mano con el grado de escolaridad a más bajo nivel socioeducativo, pues obviamente la madre tiene menos conocimiento y menos búsqueda de ese conocimiento, por lo tanto puede haber una mayor barrera en la lactancia materna. Mientras que las madres que tienen un mayor nivel socioeducativo, vamos a ver cómo se busca más la información y puedes tener un mayor éxito. Los trabajos duros o subempleos o las horas extenuantes de trabajo, cuando no hay permisos reglamentarios de ley, eso puede favorecer a que la madre abandone la lactancia. Ya lo hemos hablado, el uso de chupón y biberones, y los mitos y creencias o la negación a la práctica de lactancia por parte de la madre a través de la familia, que es uno de los puntos más álgidos. La falta de orientación por parte del personal de salud, tanto en la periodo preconcepcional como en el periodo de la concepción. Y obviamente esto pasa por el entrenamiento y capacitación adecuada que se le brinda no solo a la madre, sino al personal que atiende el embarazo y parto. La hospitalización por sí misma no es una contraindicación para amamantar, así que niños que se mantienen en una sala de hospitalización no deben de ser suspendidos de lactancia materna, al contrario, hay que auspiciar a la madre. De hecho, cuando un niño o una madre están hospitalizados, debe de pedirse la ayuda de un familiar para acompañar y brindar el apoyo a la madre. La mayoría de las infecciones maternas no están contraindicadas para la lactancia materna, así que las infecciones urinarias, abscesos, mastitis, que muchas veces vemos mastitis que están contraindicando lactancia, cuando lo contrario es la promoción de lactancia lo que va a favorecer mejorar la mastitis, no lo practicamos de manera adecuada. Bien, entonces razones relacionadas con el lactante para interrumpir la lactancia, y entre ellos están la creencia cultural. En el pasado se decía que la ausencia de, o perdón, Eh, la verdad caliente, ¿cierto? Así, entonces yo voy a hablar de la verdad. Yo a Ivonne la conocí,
Y ella fue Nancy, era novia. Sí. Claro que sí, nosotros la fuimos a conocer. Pero luego yo terminé con Ivonne y conocí a Adriana. Y con Adriana conocí a la Disculpe, y me doctor, casé. no le Pero luego cuando escuchamos. volví con Ivonne, Ok, después de ahora. Ok, ahora sí, por favor, adelante. Bien. Decía cuáles son las relaciones relacionadas con el lactante para interrumpir la lactancia, pues en el pasado se hablaba de que había que dar un biberón y todavía vemos como en algunos centros públicos y privados se exige la presencia de una fórmula de un biberón para poder atender a un parto o una cesárea. El contacto con los padres mínimo, porque cuando nace un niño lo primero que hacemos es retirarlo de la madre y eso desfavorece o va en contra de la lactancia. Y los prematuros, que eso sí son una razón bastante importante, prematuros extremos, muy pequeños, bajo peso al nacer, por las situaciones anatómicas más bien. Otras razones son el frenillo lingual. Muchas veces no hacemos un examen exhaustivo y los frenillos pueden ser una situación que debilita o que disminuye la facilidad de la lactancia, dificultades para el buen agarre del pecho, hay que corregir la técnica de agarre o de enganche del niño, el llanto excesivo por cólicos del lactante o por reflujo gastroesofágico en las primeras semanas de vida, y esto hace que alimentarse mal haya más llanto, haya más cólico y se vuelve un círculo vicioso. Por lo tanto, es importante identificar estos problemas. Y obviamente la alimentación complementaria a los 6 meses puede convertirse en un factor que perturbe o modifique un poco la lactancia materna, y es por ello que tenemos que, junto con la alimentación, reforzar la lactancia materna. ¿Ok? Desde el punto de vista materno, tenemos que la forma o el estado de los senos, a veces pueden haber senos, volúmenes grandes o alguna forma anatómica que puede entorpecer un poco, y es cuando la madre necesita asistencia. Pezones invertidos o fisurados por el dolor que puede producir la fisura de pezones, la pezón invertido, que sabemos que no es una contraindicación, pero que tenemos que ayudar a la madre para poder dar pecho de una forma adecuada. La mastitis o infección mamaria, que como lo dije hace rato, muchas veces con una mastitis lo primero que se hace es contraindicar la lactancia y por el contrario va a ayudar a mejorar la mastitis, es mejor enganche, mejor agarre y una corrección en la postura para la lactancia. Cicatrices tras cirugía que pueden dificultar el enganche, y los mitos y las creencias, por eso en mayúscula, porque son uno de los factores preponderantes en la madre. Pero en el tema de hoy queremos hablar que una madre que interrumpió la lactancia, bien sea recientemente o incluso tiempo lejano al haber dado a luz, puede retomar la lactancia. Incluso madres que no han dado a luz, madres con niños adoptados o con crianza, pueden dar lactancia materna. Y esto puede llegar a convertirse en un factor importante porque pueden producir suficiente leche para amamantar a el niño en forma adecuada. Entonces la relactación no es más que restablecer la lactancia materna después de haberla interrumpido durante un tiempo, que pueden ser días, semanas e incluso meses. O sea, se puede alcanzar la relactación aún después de meses. Quiero aclarar acá dos cositas. La relactación es diferente de la traslactación, otro concepto bastante desconocido. Cuando hablamos de relactación, es una mujer que ha suspendido la lactancia materna luego de haber dado a luz y vamos a reintroducir lactancia materna. Esta gotica al lado es porque hablamos también de lactancia inducida cuando esa madre no ha sido la que ha dado a luz, una adopción, una crianza, cuando hay madres del mismo sexo que forman pareja y quieren adoptar un niño, ellas pueden tomar lactancia, pero no lo llamamos relactación, sino lactancia inducida. Mientras que la traslactación es cuando el niño se mantiene tomando leche materna, leche de la misma madre, pero a través de métodos diferentes de la succión directa al seno. Y entonces en la relactación hablamos que desde el punto de vista de la historia es poco conocido desde hace un poco tiempo para acá, es que hemos hablado más, pero era poco conocida en la literatura médica y se hablaba de la relactación como publicaciones anecdóticas, como sucesos exóticos o anormales, y que a partir de 1956 es que se describe un poco más y Slom da una descripción científica donde habla de 10 abuelas que lactan, en este caso como hemos introducido el nuevo concepto, lactancia inducida a sus nietos. Newton en 1967, Cohen en el 71 y María Skin en el 73 publican una serie de casos anecdóticos de relactación. Y entonces, ¿qué necesitamos para la relactación? Estos 4 pasos: motivación, información y apoyo adecuado de profesionales de salud, grupos de apoyo, la familia, la sociedad, y técnicas efectivas y pautas prácticas. Entonces, vamos a conversar de la motivación. La motivación es el deseo de la madre que requiere reincorporar, la práctica de lactancia materna, y requiere un apoyo constante en los centros de salud y del equipo de salud y del equipo de red de apoyo. Escuchar a la madre y fortalecer su confianza es muy importante porque, como lo dijo la doctora en la introducción, muchas madres pueden tener el deseo, pero a veces ese deseo tenemos que acompañarlo de la motivación o de la forma en que el personal va a ayudarle a acompañarla. Pero hay veces que la madre puede querer, pero en esa motivación merma cuando atravesamos por dificultades y tenemos que aumentar esa motivación. Promover el apoyo de enfermería o de todo el equipo de salud en todo el proceso de la madre.
Las madres no biológicas, cuando se deciden hacer lactancia inducida, se habla de que tienen una gran motivación, porque al ser madres sustitutas va a ayudar mucho más a que esa motivación participe en el deseo de la lactancia inducida. Y el deseo de la madre de una forma segura de alimentar a su bebé, sobre todo cuando las fórmulas han sido un problema o una dificultad, o cuando la madre está consciente de que la lactancia materna es un método inmunológico. La información es muy importante porque a pesar de la trayectoria que tenga el equipo de salud, la enfermera, el médico y la experiencia que tenga en lactancia materna, es importante repasar algunos conceptos básicos y que estos sean bien conocidos y transmitidos a la familia, a la madre y a la familia. Hay estudios donde he reportado, en este caso Club de Colaboradores, que hablaron de 15 madres, tenían un grupo de 40 madres, 25 control con lactancia exclusiva y 15 con lactancia que habían suspendido, y cuando fueron entrenadas adecuadamente esas madres por el personal de enfermería, ellos hablan más del personal de enfermería, el 100% de estas madres, o sea, las 15 madres, hubo relactación exclusiva. Y fíjense que en este estudio de Giraldo y colaboradores, ellos hablan del conocimiento de la lactancia materna o de la relactación, perdón, en un grupo de madres y el 83% no conocía la relactación, el concepto de relactación. Y cuando se les preguntaba si podía volver a hacerse, solamente el 23% decía que sí se podía hacer relactación en cualquier momento, pero un 66% no sabía o no respondía. Pero también cuando se hizo un trabajo de investigación de Calderón y colaboradores, sobre el conocimiento del personal de enfermería que atendía recién nacidos y madres puérperas, hablaban de que el 29% no conocía las bases anatómicas y fisiológicas para la lactancia materna, que el 21% en el renglón 3 no tenía conocimientos adecuados de cuándo se indicaban realmente o tenía una indicación médica a los sucedáneos de leche materna, y que el 35% no tenía un conocimiento adecuado para ayudar a la madre en la posición, agarre, enganche, que son cosas básicas dentro de la lactancia materna. En este estudio, que es entendiendo los cambios en la lactancia inducida y la relactación en madres no embarazadas, hablan de que los profesionales de salud hacen poco para promover la lactancia inducida en estas madres que van a inducir la relactación o la lactancia inducida. Son similares a una madre que ha gestado y que ha tenido lactancia común. El apoyo adecuado. Hay que ayudar a la madre en la atención del bebé, en la forma en que va a cargarlo, a sostenerlo, a dar lactancia, y que separar al bebé reduce la confianza. Desde el momento del apego precoz tenemos que tener a la mami con el bebé, porque cada vez que usted aleja al bebé de la madre, eso reduce la confianza en la madre y la madre se siente vacía y eso disminuye la facilidad de la lactancia. Tranquilizar y atender al bebé, que es una parte importante del cuidado maternal, y sobre todo si estamos hablando de relactación, necesitamos que la mami esté en contacto con el bebé. Se habla de la técnica o método canguro para poder ayudar a la madre al relactar. Alojamiento conjunto el mayor tiempo posible, incluso cuando esto se utiliza por hospitalizaciones, esos niños que se hospitalizan, esos lactantes menores, esos recién nacidos que han suspendido lactancia o que no han recibido lactancia y que tenemos hospitalizados, es un buen momento para ayudar a la relactación, resolver las dificultades de recién nacido en el primer momento sin llevarse al bebé. Los tiempos más cortos posibles de separación, aún con problemas médicos. Esto va a evitar que haya obstáculos en la lactancia y, por supuesto, cuando estamos en relactación, a favorecer a la relactación. Durante la separación de la madre y el niño, favorecer las visitas de la madre, contacto de la madre con el niño, que la madre le hable y extraerse leche, masajes y extracción manual o a través de dispositivos mecánicos es importante para que la madre sienta que puede lactar. Entonces, en el manejo del amamantamiento, cuando la madre está enferma, tenemos que recordar que se puede mantener el amamantamiento, la lactancia, en casi todos los casos, en la gran mayoría de los casos, y que esto va a ayudar a proteger al bebé de una infección en el caso de la hospitalización del niño. Minimizar la separación, manteniendo la madre y el bebé juntos. Hay que promover el alojamiento conjunto con una madre enferma bajo los cuidados adecuados. Que la madre ingiera líquidos suficientes, o que si está con vía parenteral también se administre líquidos suficientes, y tratamientos médicos y medicamentos que sean seguros al amamantar, que son varios y que tenemos mucha literatura en base a ello. Este estudio quise traerlo porque quería enseñarles que hubo un estudio de relactación donde se comparó los niveles de prolactina en madres que habían abandonado la lactancia y un grupo control con lactancia materna exclusiva, y luego de inducir la relactación, se notó, perdón, en ese estudio que hubo un aumento de los valores de prolactina. Entonces quiere decir que la estimulación, la succión del seno del pezón del bebé que está en relactación va a ayudar a mejorar los niveles de prolactina, o sea que sí puede ayudar de una forma u otra el proceso de relactación.
Y obviamente técnicas de alimentación adecuadas, pautas adecuadas, procesos adecuados para mantener la relactación, dentro de los cuales tenemos la técnica de alimentación por sonda, que lo vamos a explicar ahorita, y la técnica de alimentación por taza o vasito. Y esto es fundamental conocerlo para hablar de relactación. Entonces, cualquier caso, se necesita asesoramiento y seguimiento por un profesional de salud para que la madre se sienta acompañada en relactación. Pero, ojo, cuando no se consiga, no se debe de dejar alimentar al bebé. De hecho, en el inicio, tenemos que acompañar la alimentación de ese bebé con un sucedáneo de leche, porque es con lo que viene alimentándose, mientras logramos introducir poco a poco la lactancia materna. Quise enseñarles este estudio de CODA y colaboradores, donde trabajaron con 60 recién nacidos pretérminos de muy bajo peso al nacer, con un máximo de edad de 32 semanas y una edad media de 29 semanas. Ellos separaron esos recién nacidos en dos grupos de 30 para ver el impacto de un programa de relactación durante 14 días. En los dos grupos introdujeron el método Canguro, se le colocó el galactogogos a las madres y se utilizó instrucción acerca de la relactación, pero en el grupo control, además de la técnica de relactación y todo lo que hablamos, en el grupo de intervención, que fueron los otros 30 recién nacidos, hubo una práctica de acompañamiento durante la relactación. No solamente se les explicó, sino se acompañó, se les recordó el tiempo, cada 2 horas, se puso al bebé, el recién nacido, al pecho. Y todo esto logró que el grupo de intervención, donde estaba intensamente el apoyo para la relactación, el recién nacido alcanzara un mayor peso que el grupo de control. Y además de que demostraron que hubo una mayor ganancia de peso, en los casos donde se apoyó intensamente la relactación, no hubo necesidad de aumentar los galactogogos. De hecho, hubo disminución en el uso de ellos. O sea que fue mucho más práctico la succión que el galactogogo. Aquino y Osorio, ellos estudiaron recién nacidos con 3 tipos diferentes de métodos, utilizando la relactación, la traslactación, que ya les explicaba que era mantener la lactancia o la leche materna, pero por métodos diferentes a la succión, y por sonda orogástrica con sucedáneos de leche, alterno con lactancia. Y lo que queremos ver en este estudio, aunque no tuvo significación estadística en ninguno, pero sí se alcanzó a ver que los días para el inicio de la lactancia o la transición a la lactancia no fueron muy diferentes entre la relactación y el uso de sonda. Tampoco la ganancia de peso total y la ganancia de peso por día en los niños con relactación y los niños con sonda, realmente no fue muy diferente las ganancias de peso entre ellos. Por lo tanto, la relactación poco a poco va haciendo que el niño pueda succionar mejor, ganar un buen peso y ganar una buena técnica de lactancia. En este otro estudio de Medha y colaboradores, donde habla de la relactación en un caso de falla de lactancia o bajo suministro de leche, y aquí ellos lo que definen es que a menor edad del bebé, donde se comience a menor edad, más cercano de suspender la lactancia y a menor alcanzar la relactación completa. Quiere decir que es importante cuando un bebé ha suspendido la lactancia por cualquier momento, iniciar lo más pronto posible o al abandono de la lactancia o antes de los 6 meses de vida. Ahora, ¿cuándo indicar relactancia o relactación? Primero, en el manejo de lactantes enfermos, sobre todo aquellos niños con menos de 6 meses de diarrea persistente o de diarrea aguda, es importante volver a la relactación. Por eso lo importante de manejar en niños hospitalizados el conocimiento para intentar iniciar la relactación. Cuando se ha suspendido lactancias por enfermedades y cuando no tolera fórmulas, el deseo de la madre de que porque una fórmula ha caído mal quiere volver a la lactancia, eso hay que aprovecharlo en el momento. Cuando son lactantes de bajo peso al nacer o prematuros, como hablamos anteriormente, al momento de alcanzar un peso óptimo, una succión, una fuerza de succión adecuada, volver a iniciar con la relactación. Imposibilidad de amamantar las primeras semanas de vida por ausencia de la madre o por cualquier otra cosa. Dificultad para establecer la lactancia cuando hay mala técnica o manejo inadecuado, corregir la técnica y empezar a iniciar la relactación. Lactante separado de sus madres y en situaciones de emergencia, es algo que se describe en la literatura, sobre todo cuando hay terremotos, cuando hay situaciones de desastres naturales. Alimentar a uno o más niños desamparados por relactación es muy factible. Cuando hablamos de relactación, hay que tener expectativas realistas, y yo lo dijimos, no podemos engañarnos nosotros ni engañar a la madre, porque esto puede ser una decepción y es ir y jugar en contra de la relactación. ¿A qué llamamos expectativas realistas? A manejar el rechazo a mamar, o sea que el bebé puede tener un rechazo natural por el agotamiento, por el cansancio que mantiene el niño al momento de lactar, porque dado que toma biberón, el biberón es mucho más fácil de mamar y esto puede hacer que esté cansado también a la hora de amamantarse.
el rechazo de la madre a amamantar porque piense que no lo puede hacer, porque piense que no puede manejar. Ayudar a la madre a colocar el bebé en el pecho con un buen agarre, corregir las técnicas en la mamá para que esas expectativas aumenten. Capacitar en la extracción de leche, enseñarle que hay formas de extraer la leche, tanto métodos manuales como métodos mecánicos. Y evitar, por definitivo, los biberones, chupones, dar en taza o leche, leche en taza o en vasito, disculpen. Alentar el contacto piel a piel, esto es muy importante, la estimulación por el contacto piel a piel es fundamental y lo describe toda la literatura para la relactación. Y no restringir o limitar el tiempo de lactancia materna, por el contrario, ofrecer más, pero cuando el niño no quiera mamar, darle chance y volver a intentar cuando veamos que no está fatigado. Entonces hablábamos de las técnicas de alimentación y está la técnica de alimentación por sonda. Cuando vamos a iniciar la relactación, no podemos pasar directamente a una relactación directa al pecho, porque el niño ya viene acostumbrado a un biberón y si son el caso de prematuros, muy bajos peso al nacer, no están con una mecánica de succión de glución adecuada. Entonces tenemos que ir poco a poco y la técnica de sonda va a ser muy importante, dado que esa sonda me va a ayudar a que, bien sea por el dedito, chupando el dedito, tenga fuerza de succión y va alimentándose, o bien sea por un vasito, puede ayudarnos también a la alimentación. Esta técnica es la que hemos visto que da mucha confianza cuando pasamos del dedo jeringa o dedo sondita a ya empezar a succionar el pecho. Y no es más que una vez que el niño ya notamos que tiene fuerza, mamando por esta técnica, colocamos una bolsita con leche a nivel del cuello de la madre o en un vasito o en una jeringa como está acá y se le coloca primero por encima para que tenga menos necesidad de hacer fuerza y luego se va bajando para que haga más fuerza mientras mama directo a el pezón, mientras estimula el pezón y la areola para que vaya succión adecuada, él va alimentándose a través de la sonda y es una técnica muy efectiva en la alimentación. La técnica de alimentación por taza o vasito, pues es la que utilizábamos también en niños más grandes para antes de empezar la relactación, el niño vaya alimentándose por vasitos o cucharitas especiales y ir probando leche materna hasta que logramos hacer el paso anteriormente indicado. Como quiera que sea, tenemos que coincidir con el paso 9 de los 10 pasos para la lactancia exitosa, no biberones, técnica de vaso y no el inicio, pues tendríamos que dar fórmula por lo que acabamos de explicar de que en el inicio la lactancia va a ser lenta, entonces ir comenzando con fórmula, pero disminuyéndolas poco a poco porque no podemos dejar que el niño pase hambre, porque recuerden que el bien del recién nacido del lactante es primero. Cuando esa técnica de vasito la hemos superado y hemos visto que con la sonda nos ha dado resultado, empezamos a colocar más al pecho, puede ser por una técnica de chorreo o goteos, así se llama, goteo o chorreo, donde se deja estilar un poco de leche a través del seno y el bebé que va a intentar succionar va a ver el seno húmedo con la leche materna o con sucedáneo de leche y esto va a ayudarlo o lo va a favorecer la lactancia. Igualmente por acá, como les decía, con el vasito y la sonda, no sé si se ve bien acá la sonda, me parece que quedó borrosa, y ahí va al seno, va alimentándose, y luego esto se puede ir bajando para que tenga que hacer una mayor fuerza, una mayor succión, y esto ayuda, favorece a la estimulación del seno para el pezón, para la lactancia materna. Entonces, básicamente, esas son las condiciones para alimentar. Ahora, ¿cómo se procede a hacer la alimentación en relactancia? Pues bueno, lo primero es, ya hablamos de las técnicas que utilizamos y administrar con fórmula, con sucedáneo de leche, jeringa o cuentagotas, o en países donde se permite, leche de otra madre homogenizada, pasteurizada, donde se eliminen los componentes infecciosos, y eso puede también utilizarse leche de otras madres. En muchos países la literatura recomienda ese leche de otras madres. Ofrecer varias veces al día, dice 10 o más veces, hasta dos, cada 2 horas, 1 hora inclusive, en 24 horas dar por lo menos 10 o 12 tomas, cada 2 horas o cada hora, y si el bebé no quiere succionar, no insistirle, darle comidita, alimentarlo, bien sea por la técnica de vasito, jeringa o sonda, y volver a insistir en un rato cuando el bebé no esté tan molesto, tan hambriento. ¿Ok? No usar chupetes, chupas, teteros. Eso dijimos que cansa al bebé, pero además la forma tan fácil de succionar, pues hace que se dificulte más succionar al pecho, dado que tiene que hacer una mayor fuerza. Y por otra parte, la confusión del pezón que ya conocemos. Proporcionar el contacto piel a piel, que la madre permanezca en contacto piel a piel la mayor cantidad de tiempo, como si fuera un niño recién nacido en las primeras 24 horas de vida. Y las primeras gotas aparecerán a las semanas
Incluso algunos autores hablan que algunos días, nada más, pero puede ser a las semanas y está dentro de partes de la expectativa, no hacer falsas expectativas. Independientemente de la cantidad de leche producida en el tiempo que se necesite, es importante el contacto y la relación afectiva que se establece entre la madre y el hijo. O sea, que en el peor de los casos que no logremos una relactación absoluta, vamos a poder por lo menos fomentar el vínculo madre-hijo mientras alcanzamos disminuir y eliminar muchos teteros. El tiempo para que se produzca la leche materna, hace rato dijimos que era días a una semana, pero no se puede predecir y no podemos jugar con ese tiempo, ¿ok? Eso va a depender de muchos factores, la disposición, la frecuencia de la succión del bebé, entonces no podemos predecir eso. Puede variar entre días y semanas. Por ejemplo, Sima y colaboradores encontraron que la primera leche apareció entre el segundo y sexto día en un grupo de madres observadas y que la relactación parcial fue entre 4 y 28 días y que lograron una relactación completa entre 7 días, una semana, pero incluso algunos lograron hasta 60 días después, o sea, 2 meses para lograr la relactación completa. Entonces, hay que tener cuidado con los días o predecir los días de lactancia. Tenerlo en cuenta, pero que si el bebé tomaba 8 teteros al día, a que se tome 2, 3, ya eso es una ganancia importante. Abejida y colaboradores hablaron de 6 casos de lactancia adoptiva o de lactancia inducida, donde la leche apareció entre el cuarto y séptimo día. Fíjense que tan temprano, algunos podrían pensar que por ser adoptivos pueden pasar muchas semanas, y ellos encontraron que entre el cuarto y séptimo día pudieron conseguir lactancia materna, y que hubo posibilidades de lactancia exclusiva hasta en 3 semanas 25 días, o sea que eso es muy importante y que la relactación es mejor en madres que dejan de lactar recientemente, como les comenté hace rato en el estudio que se observó de los niños con menos de 6 meses y madres de menos de 25 años. En cuanto a la composición de la leche materna en relactación, no se ha demostrado que haya diferencias importantes en la leche durante la lactancia continua o la lactancia de una madre que no ha suspendido y las madres que dan relactación. O sea, no hay cambios en la composición de la leche, o sea que es el mismo tipo de leche. Y Cleman y colaboradores lo que se observaron en madres que no estuvieron embarazadas o madres que dieron lactancia inducida es que no se produjo calostro, obviamente, entonces es la única cosa que no podría beneficiarse un niño con la lactancia inducida. A manera de conclusiones, debemos de fomentar y educar en lactancia materna tanto al personal de salud como al entorno familiar y es la mejor estrategia para la salud. Reconocer las dificultades en la lactancia precozmente y corregirlas antes de que ésta se presente va a disminuir el fracaso de la lactancia, por lo tanto, vamos a necesitar menos la relactación. Identificar las posibilidades y características en la relactación ayudarán a retornar a la lactancia materna exclusiva. Muy importante saber cuándo, no perder la oportunidad en nuestros consultorios, en nuestras salas de hospitalización. Conocer las técnicas para implementar la relactación y factibilidad de aplicación a las mismas en su entorno, creando proyectos, creando planes, creando códigos para protocolos para poder implementar la relactación. Desde mi pueblito Boconó, acá se los dejo. Gracias por su participación. Gracias nuevamente a la Comisión de Lactancia. Gracias a todos ustedes por su participación y quedamos abiertos a inquietudes.